Listo, esto debería estar grabando. Listo, ya estamos grabando, entonces vamos a empezar. Fíjense, nosotros dejamos dos ejercicios para resolver. Vamos a ver si tenemos chance de resolver todo hoy. Sí, importante es que hagan sus códigos y me los compartan después para yo tener ahí el registro y ver qué han estado haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo. Ahorita eso vamos a ir montando juntos, no se mortifiquen. Entonces, el primer ejercicio es el de calcular la cuota, ¿sí? Que se tiene que pagar para una hipoteca que se amortiza bajo el sistema francés. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Eso es matemática financiera. Si es cierto, no me acuerdo. ¿Cómo? Lo escuchaste, pero no te acuerdas. Sí, sé que está el francés, el alemán, el otro. No, hay uno que Y los sistemas amortiza de primero amortización. ese y Exacto. luego. Vamos a aprovechar hacer este ejercicio para que lo refresquen y lo retengan, porque cuando ustedes, si en un momento de su vida ustedes piden un crédito hipotecario, por lo menos en nuestro país, el sistema francés es el que se utiliza para la amortización, ¿sí? Es el más sencillo, de todas maneras. La cuota es constante. Vamos a explicarles acá. Vamos a hacerles a ustedes recordar esos viejos tiempos de matemática financiera. Un momentico. El whiteboard está... El whiteboard está... Pueden ver la pantalla, ¿no? El whiteboard. La pizarra, como tal. Sí. Okay. Sí. Den a la pizarra a reaccionar. Todavía se estaba abriendo, se me olvidó abrirla en el momento. Ajá. Tenemos el lápiz ya, ¿no? Listo, ya. Quiero escribir. Listo. Entonces, vamos a recordar los viejos tiempos de matemática financiera. Ustedes recuerdan que hacíamos una línea de tiempo, aquí iba a quedarme lo más recta que pude. Supongan que es una línea recta, sin irregularidades. Ajá. Entonces, comenzaban en el periodo cero y ustedes tenían una cierta cantidad, digamos, de periodos, supongamos años, ¿no? O meses, donde ustedes iban a tener que pagar. Se están endeudando, van a comprar una casa, están pidiendo una hipoteca a un banco. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes tienen que ir pagando periodo a periodo una cuota, ¿sí? Para ir amortizando la deuda que generó esa hipoteca, ¿sí? Entonces, ahí van a ir hasta, bueno, lleguen a n-2, n-1 y hasta n, ¿sí? Y van a tener que pagar varias cuotas para eso. Entonces, nosotros digamos que tenemos seríamos, a ver, así sí, exacto, vencido. Tendríamos que pagar un costo, un capital, ¿sí? Que es lo que cuesta la vivienda como tal, ¿sí? Y entonces tienen que pagar una cuota Q al final de cada periodo. Supongamos que estos son meses. Entonces, al final de cada mes, según el sistema francés, ustedes pagan una cuota, ¿sí? De forma vencida hasta llegar, disculpen ustedes, aquí va una... Esta acá es lo que ustedes reciben acá de dinero para comprar el apartamento. Y después ustedes tienen que ir amortizando hasta el mes N, el enésimo mes, con una cuota constante. Sí, ese es el esquema de amortización. Entonces después tiene que haber una equivalencia financiera. Este valor de la deuda, lo que costaba la deuda, tiene que ser igual al valor actual, ¿sí? Al valor presente de toda esta renta. Esto es una renta financiera. ¿Se acuerdan de ese término? Que simplemente estos pagos en el tiempo iban a ir dándose, pero saben que la tasa de interés, o sea, existe, el dinero tiene un valor en el tiempo, entonces hay que
considerar ese efecto, ¿no? Entonces tendríamos una actualización de una cuota Q, ¿sí? Con una suma de igual a 1 hasta n, ¿sí? De la tasa, ya, esta no es la suma, disculpen. Esto es, sí, bueno, sí es la suma. Es la suma de, sí, exacto, es la suma de Q, disculpen, aquí tuve un lapsus mental, rapidito. 1 hasta n del factor de actualización. 1, la tasa de interés, a la menos i. Bueno, tenía que haber puesto otra letra, vamos a poner j. De a la j. Es decir, esta es la actualización de las Q en el tiempo. O sea, esta estaba en el periodo n, me la llevo al inicio, n periodos. Y así voy, utilizando el factor de descuento, que es la tasa de interés, hasta al periodo negativo. ¿Sí? Me traigo todo eso para acá, y eso debería ser igual al valor del inmueble. ¿Sí? Entonces la cuota, en este caso, entonces la cuota va a ser igual acá, porque la cuota es constante. Lo que pasa es que, o sea, esta suma sería, vamos a ver, que no quiero que se confundan por cuestiones teóricas que no son tan importantes para nuestro curso. O sea, esta Q va dentro de la sumatoria, en un principio, porque es sumar cada una de las Q que están ahí, periodo a periodo. Esta sumatoria, por si les cuesta verlo, es la Q del primer periodo actualizada un periodo, la Q del segundo periodo actualizada 2 periodos, y así, ¿sí? Esa es la suma de esto. Y esto se va ajustando a la medida que me voy viendo en la suma. La Q, como es constante, la puedo sacar y tengo esto. Puedo despejar la Q y la suma queda aquí abajo. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo ¿Están claro. recordando la nostalgia de matemática financiera? Sí, todo claro, profe. ¿Ah? ¿Claro? Todo Ok. claro, todo claro. Ok. Pero ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cómo vamos a sumar todo esto? O sea, que piensen a nivel de código. Si yo tengo que sumar todo esto, que son n veces el factor, o el factor elevado, ¿no? Tendría que escribir una línea de código tan larga. Pero ¿cómo yo voy a saber? Porque al final yo le voy a pedir al usuario esto, ¿no? O sea, vamos a pensar en el programa ahora. Sí. ¿Qué haríamos nosotros para poder calcular esta Q? O sea, tenemos la fórmula. ¿Qué necesitamos? ¿Qué le vamos a pedir al usuario? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes que debemos pedirle al usuario? Ponchado. ¿Cómo? Estoy ponchado. Fíjense. Entienden el esquema, ¿no? O sea, lo que es la idea del cálculo, o sea, cómo se calcula. Yo tengo una serie de pagos constantes que tengo que hacer porque he pedido dinero al inicio del periodo para comprar una vivienda. Entonces, financieramente tiene que haber una equivalencia para poder amortizar la deuda. Entonces, hice la actualización financiera de las Q. Ajá. ¿En qué tiempo quiere pagar ese préstamo? Esperen un minuto. Ok, no, ya. ¿En qué tiempo quiere pagar ese préstamo? Pues esa es buena pregunta. No lo sabemos. Hay que preguntarle a quién, al usuario, ¿no? Entonces, primero hay que saber el tiempo del préstamo. Es decir, hay que determinar, hay que pedir esta N. ¿Cuánto tiempo tarda la persona o sea, cuánto tiempo va a durar ese préstamo? Perdón. O sea, cuántas cuotas, al final, cuántas cuotas va a pagar. Si vamos, la N es el número de periodos, el número de cuotas que vamos a pagar en ese esquema de financiamiento.
Me las traje todas a valor presente para poder haber una equivalencia financiera. Despejé y me quedó la Q es constante. Entonces, mi fórmula incluye, yo sé que está feo aquí, pero téngame paciencia, yo escribo feísimo. La N, que es el número de pagos. ¿Qué otra cosa necesito? Que yo no la voy a imponer, la voy a pedir al usuario al final. Aquí en el ejercicio no les da ningún número. ¿Qué otra variable hace falta en el esquema de financiamiento? ¿Cómo? La tasa de La tasa de no nos interés hace da. falta. Nos falta la tasa de interés. Hay que pedírselo al usuario. Ajá. Y Enrique dice el monto, exactamente, el monto del préstamo. ¿Y de cuánto es el préstamo? Que también lo dijo Martínez. ¿De cuánto es el préstamo? Entonces nos falta acá. ¿Lo ven? Tengo un esquema de financiamiento, las cuotas son constantes. Financieramente la fórmula va así. Sí, el valor de la cuota va a ser el monto del préstamo entre la suma de los factores de actualización elevados a cada uno de esos periodos. Entonces nos faltan esos tres datos, exactamente. Hay que pedirlos, hay que pedir la tasa de interés, hay que pedir el número de pagos que se van a hacer, el número de periodos que se van a hacer los pagos y la K, exactamente. Tres ventanas que debe rellenar el usuario, exacto. Hay que separar tres espacios, es decir, que vamos a tener para eso, cada uno va a tener una variable, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle al usuario las variables que definen el esquema de financiamiento. ¿Sí? Luego hay que hacer lo siguiente. ¿Qué sería? Disculpen, lo dije malísimo. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, creo que primero hay que establecer las tres variables para que se muestren en la ventana y así el usuario rellene la información. Y después Exacto. formular qué es lo que se va a hacer con los datos que entren en la ventana, que es lo más ¿Qué difícil, es esto? diría yo. ¿Qué sería esto? Sería usar la fórmula. Exactamente, la operación matemática. Hay que calcular la cuota. O sea, la primera etapa hay que buscar las variables. La segunda es calcular, hay que aplicar la fórmula de la Q. Pero les digo una cosa. El problema es que cómo vamos a definir eso. O sea, como n entra como variable, ¿cómo nosotros escribimos en el código de la fórmula? Ven el asunto, esto es un asunto informático. Ajá, pero recuérdate que esto es una sumatoria de j igual a 1 hasta n. Se la voy a dejar ahí para que lo piense. Y el 3 sería que después de que la calcule sea como la voy a calcular. Los otros vayan pensando. Ya lo vamos a discutir. Un comando que establece una sumatoria, no vimos eso. No vamos a utilizar eso ahorita. Profe, Existe. Pero lo vamos a usar ahorita porque no estamos viendo paquetes. Profesor, Hay un paquete que nos va a pregunta. permitir hacerlo, pero ahorita quiero que lo resuelvan con lo que sabemos. ¿Sí? profe, ¿me escucha? Ajá. No había como un comando que hacía que repetía las cosas. O sea, me acuerdo que en la clase pasada vimos un Claro, pero ese era para El- caracteres. Eso era para los scripts. Esta para string. Cuando escribí Para los con el string, hola, exactamente. ponía 3 y Ah, salía hola. pensé que Pero estos también se son podía. números. Y esto es código. Y esto es código aparte. Ahorita lo vamos a discutir, no se preocupen. Quiero que lo vayan pensando. ¿Sí? Que lo vayan pensando. No vamos a buscar comando en Python para eso. Todavía no, no es momento. Quiero que resolvamos con lo que vimos. Porque con lo que vimos podemos hacer esto que parece un ejercicio complejo. Pero se dan cuenta que con programación todo se puede hacer si tenemos el ingenio suficiente, podemos desarrollar. Sin necesidad de usar nada adicional. El tercero, ¿cuál sería el tercer paso? Después de calcular la cuota. Mostrarle al cliente la cuota. Exacto, mostrarle al usuario. Sé que parece tonto, pero hay que decirlo. O sea, tienes que mostrarle al usuario la Claro. cuota, porque si no le dices al código que lo haga, no lo va a hacer. Entonces hay que imprimir el resultado a la Q. Entonces, fíjense, vamos a pasar a Python. Diría escribir 3 comentarios.
de la siguiente manera. Ya. Voy a escribir 3 comentarios. El primer comentario va a ser la primera etapa. La primera etapa la vamos a llamar, vamos a llamarla captación de los datos. ¿Sí? Es un comentario. Recuerden, comentario comienza con un numeral. Luego sería cálculo de la cuota, que sería el procesamiento de los datos. Y por último es impresión del resultado. Cálculo de la cuota también lo pueden llamar procesamiento de datos. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos que nuestro algoritmo lo podemos separar en 3 etapas. ¿Sí? Si les sale todo este poco de letras es porque Python está en inglés y como estoy escribiendo en español se pone sensible. Ajá. No sé si entienden lo que acabamos de razonar sobre el problema. Estamos tratando de definir el problema que estamos enfrentando y establecer las etapas de nuestro código. Esto es lo que uno tiene que hacer primero. Sí. Separa Luis, separa las letras de los numerales. Que no queden pegados los numerales en los comentarios. ¿Todos tienen esto ya escrito? ¿Sí? No es complicado, pero están entendiendo la idea, ¿no? De lo que estamos construyendo. O sea, estamos pensando primero el problema y estamos separándolo en partes. ¿Cómo haríamos la captación de los datos? Con input, ¿no? Exactamente, con input. Pero vamos a ver, interactúa con el usuario. Tú le vas a decir, le vas a poner un cursor que tiene que agregar números y ya. No, ¿qué hacemos primero? Antes del input. O sea, me imagino que primero hay que preguntarle, o sea, imprimir la pregunta y después el input para que él ponga el resultado, ¿no? Exacto, exacto. Print, como dice Luis, se usa print Sí, en exacto. este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Díctenme, díganme ustedes y vamos resolviendo. Hay que usar print y las comillas, ¿no? Para que sea una variable Ajá. CTR. Escribo CTR, print. que digo. Luego paréntesis y comillas. Ajá. Entonces, vamos a escribir un título primero. Cálculo de la cuota de una hipoteca. ¿Sí? Método francés. Ajá. Se va primero. Luego, ese es el título. Entonces hago el print que tú me estás diciendo y ¿qué pongo acá? Que si el valor de las variables. Comillas. ¿Y qué digo? Digo algo como indique el monto del préstamo. Los puntos, ¿no? Luego, ¿qué vendría? Hice un título. O sea, esto que me va a decir el print me va a imprimir una línea de caracteres que va a decir cálculo de la cuota de una hipoteca. Hipoteca lo escribí mal. De una hipoteca. Método francés. Luego imprime en otra línea. Indique el monto del préstamo. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el código? La variable, que Ajá. puede ser Vamos a llamarla K, porque la estamos llamando acá en el gráfico que estamos estudiando.
El Y signo entonces, igual ajá, igual, y input y paréntesis. input, input y paréntesis. Ok. Fíjense, voy a dar un espacio acá para que no se vea todo Profe, junto. ¿necesariamente se tiene que usar el igual o puede ser 2 puntos? Que no consigo el igual en mi computadora. No, tiene que ser igual. Ok. Python reconoce igual como símbolo de asignación de valores. Tenemos el input. Luego, sería repetir el proceso, ¿no? Porque hay que pedir varias variables. ¿Cierto? Todos van entendiendo lo que estoy haciendo acá, lo que acabamos de escribir. Podemos revisar Sí, si esto está profe, ahora sí. funcionando. Vamos a revisarlo por si acaso. Vamos a escribir el input y le voy a dar un print al K. Vamos a ver si está haciendo lo que queremos. Entonces yo voy a darle acá para correr. Le dan vamos a ver, ¿era aquí? Sí. Le dan a clic derecho sobre el nombre del archivo y le dan a run, ejercicio, bueno, en mi caso se llama así. Le dan a correr. Python va a empezar a ejecutar. Fíjense acá. Aquí me sale la consola. Esta es la consola en Python. Aquí les va a arrojar las cosas. Fíjense que ya me imprimió el primer comentario. Cálculo la cuota de una hipoteca, método francés. Luego me dice, indique el monto del préstamo. Entonces ahora yo tengo que escribir aquí abajo el monto del préstamo. Entonces yo voy a decir 1000. Le doy a Enter y me imprimió el K. Si no confían en lo que acabo de poner, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. El monto es, cierro acá, coma, y podemos volver a correr esto. Le doy aquí a correr. Entonces me sale de nuevo, ejecuto acá, escribo el 1000 y me sale el monto es 1000. Error. Te sale una configuración, bueno, darle a no, dale Profe, ahí. Necesito que me pasen una foto, no me acuerdo cómo es. Estoy tratando de hacer memoria. Dale es que no veo qué dice, el azulito, la caja azul, ¿qué dice ahí abajo? ¿Qué es lo que dice esa caja nueva? Dice run, pero le doy y dice que es incorrecto. No, fija. En la ventana le dan a Python Interpreter. Tienen que seleccionar algo ahí. Porque no tiene el Pero es intérprete que seleccionado. me sale que no hay ninguno. Ah, ¿tú instalaste Python? Sí, sí, yo lo instalé, yo lo tengo. Pero no te está reconociendo el intérprete. Ya. ¿Puedes repetir lo de cómo poner ROM? Te va a tocar crear otro proyecto y guardar el intérprete. Porque creo que cuando lo configuraste, no guardaste ningún intérprete. ¿Sabes? Cuando tú abriste la cuestión por primera vez, que te decía guardar proyecto, lista de nuevo proyecto, hay una opción de intérprete. No sé si fue que se la quitaste o no venía con nada, o es que estás teniendo un problema en la computadora. Pero es raro, porque o sea, él debería darte la opción de intérprete. O sea, si Python está instalado, él lo reconoce. Python lo reconocería. ¿Tú instalaste Anaconda? Manuel. Sí, sí, también está instalado. Pero sí, al principio a mí me salió algo y yo lo quité. Ajá. Déjame cerrarlo y volverlo a Mm. abrir a ver. Dale, pues si no te vas a Anaconda y te vas a Spider y pues resuelves con eso por hoy. Para que no te atrases, no te quedes atrás. Ajá, ¿alguien me preguntó algo? Aparte de Manuel. Me aparece igual. Le doy ROM y me sale como una configuración. Pero te sale el intérprete en el espacio donde dice Python intérprete. ¿Cómo O te así? dice no interpreter. O sea, ¿puede indicar cómo lo hizo otra vez?
¿Cómo lo hice? Aquí, run. La cosa es que como yo ejecuto código acá, no me va a salir esa configuración inicial. Pero ahí te va a salir y lo que le tienes que dar es a la caja azul que sale, que no veo bien qué es lo que dice, pero es una caja azul. Que ahí está abajo, un botón azul. Si tienes el intérprete instalado ahí, en ese proyecto, debe ejecutar. ¿Alguien más tiene problemas con la ejecución? ¿O pudieron escribir y ejecutar esto? Profe, yo en Spider no sé dónde darle. Arriba hay como un símbolo como este, el verde este. Debería poder ejecutarse, debería sombrear y ejecutar dándole clic a esto. Para que te saquen consola, la consola está al lado. Ah, sí, ya. Gracias. Tranquilo, es que ese es bastante directo. Sí, ya ve, ya ve. Ya va, este no le... A Enrique no le está saliendo ni siquiera el ROM. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto siempre pasa cuando doy programación, salen errores loquísimos. Vamos a ver. ¿Seguro que le estás dando encima el nombre? Ya, vamos a ver. Porque si no le está saliendo... No, sí, le estás dando bien. Es que no tienes intérprete en esa sesión. Si no, vuelve a reiniciar y abrirla de nuevo o te vas para Anaconda. Si tienes Anaconda instalado. No, profe, Y yo vas a la Spider. abrí y creo que lo mejor es desinstalarla y volverla a instalar para, ¿sabes? Porque le pasó lo mismo que a mí, nos saltamos el paso de aceptar porque se estaba descargando algo. Ok. Una pregunta, pero si ellos abren la consola interna de Windows para darse cuenta si lo instalaron bien, porque así hice Sí, yo ellos con... pueden hacerlo. La cosa es que no les iba a decir que hicieran eso porque creo que vamos a perder un rato más porque me estoy arriesgando a que puedan dar con Python. Porque no necesariamente Python está por defecto en donde lo instalaste. Fíjense que ya están adelantando acá. Si no les sale el ROM, es que si no les sale el ROM, es que ustedes no le dieron a guardar intérprete. Otra opción, muchachos, si no les está saliendo el ROM, está aquí esto. Pero el problema es que ustedes tienen que poner que van a correr este código. Ese es el asunto. Si no, la opción, lo sano ahorita es que se vayan o hagan como está haciendo Manuel y vuelvan a instalar, pero es que vamos a perder mucho tiempo. Es que se vayan a Anaconda y abran Spider. Fíjense que a su otro compañero le está viendo bien con Spider, no es tan complicado. No sé si pueden revisar esa opción. Es que si tienen, miren, es que también, si instalan Anaconda, Anaconda les instala Python. O sea que si no lo instalaron en una primera instancia, Anaconda lo hizo. Entonces no debería haber problema ahí. Los demás han podido avanzar con esto. Ya escribieron las otras líneas, pero también hay que escribir otras variables, ¿no? Profe, una pregunta. En Visual Studio, ¿dónde vería no sé si tiene consola interna? Porque en lo que yo había visto antes tenía que abrir la de Windows, pero no me quiere abrir para ver si ejecutó bien Sí, los dale comandos. ahí, Génesis, dale ahí. El run ahí, donde le diste. Yo creo que... El monto es... No te está saliendo el monto, pero ¿qué escribiste? Necesito ver el código, Alexandra, para poder decirte... Porque eso ya es código. Debe ser que no escribiste algo. Monto es K, pero ¿por qué no te salió el monto? Creo que fue porque... yo creo que le diste espacio. Le diste espacio, entonces te está mostrando el espacio y ya no te muestra el número.
vuélvelo a correr y no le des espacio, no le des enter, sino escribe el 1000 directo. Porque el resto está. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, sí. ¿Cómo hizo Dime. para que después de que escribe el 1000 o sea, después que lo corre y escribe el 1000, ¿cómo hace para escribir el monto es los 2 puntos y que salga el 1000? Ah, ok. Ok, Aquí está, disculpe. ya lo vi. Lo borré sin querer. Me di Gracias. cuenta que lo borré. O sea, la vuelvo a correr para que vean. Le doy a correr acá, también le puedo dar aquí la flecha esta. Entonces le dice, indica el monto del préstamo. Le dan clic aquí encima y les va a salir el cursor. Y escriben el monto. Le dan enter y ya. No le den espacio, no. Solamente es darle clic ahí y escribir el número y ya. Esto es una interfaz de usuario muy sencilla. No crean que esto es una aplicación al 100%, pero estamos tratando de hacer un código que capte datos, ¿no? Entonces, si quieren termine esta parte de captar los datos y me avisan. Para escribirlos acá. No necesitan en el código escribir el monto es 2 puntos. Era un ejemplo para que vieran que estaba funcionando. O sea, la idea es que luego escriben la siguiente línea. ¿Sí? Con sus comillas. Y van escribiendo el mensaje. El 1000 lo escribí yo. O sea, yo lo escribí porque yo quise poner 1000. Pero puede ser que tu préstamo no sea de 1000. Tu préstamo puede ser 1.000.000. De 100.000, de 10.000. ¿Sí? El 1000 es lo que te va a escribir el usuario. Estamos probando. O sea, yo puedo escribir otro monto ahí si yo quiero. Entonces, digamos la siguiente. Indique la tasa de interés. O tasa de financiamiento, como la quieran llamar. Y igual a input. Entonces el código ahora me va a pedir. Fíjense, va a ir en orden. Cuando corra. ¿Qué pasó? Ya, voy a parar aquí. Ah, ok. Tuvo un error. Ya. Aquí esto, el input 2 veces está dando. Fíjense, entonces aquí escribo, me pide indique el monto del préstamo. Voy a cambiar para que vean que puedo cambiar. 4.000. Ahora la tasa de interés. Entonces la tasa de interés, no vamos a poner 3%. Vamos a poner la tasa de interés en números decimales. Sí, ahorita no tenemos los comandos para poder captar un 3% y convertirlo en el valor que nos interesa. O si quieren captarlo, o sea, pueden hacerlo. O sea, pueden decir, bueno, en porcentaje, pero eso quiere decir que no escriban el porcentaje. Y tenemos que tomar en cuenta que entonces, fíjense, monto 4.000, entonces, bueno, la tasa de interés en porcentaje, bueno, el 3%, el 3. Y después tenemos que tomar en cuenta que nos están escribiendo el número así. Todo depende de cómo ustedes programen, como quieran llamar las cosas. Y el último, está bien, ¿ves? Está bien. ¿Quién fue que escribió esto? Carlos, está bien. Pero como les dije, no es necesario poner
el comentario de la tasa es esta, el monto es este, porque no es el objetivo. O sea, yo lo hice para que vieran que funciona, ¿no? Y está bien que ustedes lo usen para verificar. Pero bueno, al final ustedes no van a estar mostrándole los montos, sino que ustedes van a imprimir resultados al final. Y puede ser que ahí sí quieran decirle esos comentarios para cerrar, ¿no? Ahorita lo discutimos. Al final el código también se escribe como uno quiera. No tienen que hacerlo exactamente como lo estoy escribiendo yo. La idea es que ustedes traten de escribir ustedes mismos, le cambien lo que ustedes quieran cambiarle, creen su propio código, ¿no? Porque así es que van a aprender. No van a aprender copiando lo que tiene acá, al pie de la letra. Faltaría uno, ¿no? Sería indique el número de pagos a realizar. Entonces yo le pido un input. ¿Sí? Ahora, ¿qué más faltaría en esta etapa? ¿Qué creen ustedes que faltaría? ¿O no falta nada? Profe, faltaría diseñar la ecuación para que arroje los resultados de notas, ¿no? ¿Te lo hemos calculado algo? No, todavía no. Estamos en la primera etapa. Vamos a quedarnos en la primera etapa. No pensemos ahorita en las que vienen. En captación de datos, ¿falta algo? ¿Creen ustedes que falta algo? Creo. A Carlos dice que no. ¿Qué piensan los demás? Periodo de tiempo no está. Puede ser que no, ¿no? Dejo de decir, puede ser que sí, puede ser que no. Depende de lo que ustedes quieran diseñar, como quieran diseñar su código. Vamos a decir que no. Como dijo Carlos, vamos a decir, no hace falta nada, ya tenemos las variables. Ahora hay que procesar. Hay que calcular ¿qué? Hay que calcular a Q, ¿no? ¿Cómo calculamos el AQ? Con la fórmula. Ahí es donde le digo, bueno, dígame, ¿qué escribo yo aquí? Muchachos, ¿pensaron? ¿Saben cómo calcularlo? Les pongo aquí. El desastre que escribí. ¿Sabrían cómo escribirlo? Déjenme reescribir la fórmula. La fórmula sería esta. Escribirla bien.
¿No se les ocurre nada? ¿No tienen un problema o algo? No me han dicho nada. Ok, a ver si no se le ocurre a alguien más. No sé cómo escribiríamos, ¿no? Ahí, ajá, están pensando. Los ayudo. La voy a comenzar. K slash. Ahora me dice. Paréntesis, supongo. ¿No? Ajá. K slash paréntesis. Ujú. Sumatoria, no sé si se puede colocar. Sumatoria. Existe la función, pero no la vimos. Entonces no vale buscar una función sumatoria, ¿no? Esa después se las enseño, no se preocupen. Eso se las enseño después. No se vayan a mortificar por eso. Fíjense, yo realmente les estoy echando una bromita, porque ¿cuál es el problema acá? Cuando se me cerró el whiteboard, qué fastidio. Ya, tengo que volver a abrir el whiteboard. Necesito que vean la idea. ¿Qué pasa? Fíjense que la sumatoria, una sumatoria que es, ¿no? Un operador matemático que te dice que vas a sumar hasta cierta cantidad de veces. El problema es que esa cierta cantidad de veces no depende de nosotros, ¿cierto? Esa cantidad de veces que vamos a sumar depende de qué? Del input, ¿no? Que hace el usuario. O sea que no va a ser siempre igual, varía, ¿cierto? Entonces realmente nosotros no podemos escribir una suma aquí. Y yo sé que pensarían, bueno, no, bueno, un operador sumatoria que tú le pasas los valores y ya, pero no existe. Entonces, como no existe, ¿qué hay que hacer? En estos momentos, como no tenemos esta alternativa, no tenemos otras herramientas, hay que resolver nada más sumando, restando, multiplicando y dividiendo. O elevando la potencia. Pues yo les he hecho un cuento acá, yo les estaba echando una broma. El valor actual de una renta, esta es una renta de una unidad monetaria, pues esta no tiene nada acá. El valor actual de una renta, sí, es decir, esta expresión de acá, el valor actual de una renta vencida de n periodos, sí, tiene una equivalencia, tiene una fórmula, una simplificación. Es simplemente 1 menos el factor de actualización a la menos n entre i. Esto se puede demostrar, pero obviamente esto no es un curso de matemática financiera. Este es el valor. Solo quería que se dieran cuenta que este hecho de tener una sumatoria así, nos complica y que no podemos escribir directamente en el código la suma. ¿Sí? Para eso necesitaríamos otras herramientas que vamos a ver la semana que viene. Y lo volveremos a reevaluar este ejercicio usando esos conceptos de informática. Ahora vamos a usar esta fórmula. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? En final, la fórmula de la Q va a quedar como K por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Esta es la fórmula ahora. ¿Cómo la escribo ahora en Python? Se las dejo acá, para que la vean un momento. Profe, Ajá. pondría que si paréntesis, K, asterisco, I, cierro el paréntesis, slash, Ajá. 1 menos Ajá. vuelvo a abrir paréntesis, Ajá.
1 más i. Ajá. Ya que se me olvidó lo de la potencia. Creo que Dos era asteriscos. Dos asteriscos. Serían 2 asteriscos Ajá. menos n, ¿no? Vamos a cerrar abrir un paréntesis. Menos n. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? ¿Entienden la fórmula? Lo digo una vez, de acuerdo. ¿En la fórmula? Lo estoy escribiendo en el código. Estamos escribiendo la fórmula que tenemos acá, de forma escrita en matemática, la estamos escribiendo en la computadora. Todo claro. Un poco claro. No me gusta que queden un poco claro, quiero que entiendan. Fíjense, estamos reescribiendo usando los operadores matemáticos que vimos el lunes. Estamos reescribiéndolos. Entonces, fíjense. Él abre paréntesis porque es importante separar, ¿no? Él quiere separar numerador de denominador. Entonces, separa con paréntesis. Entonces, él dice, yo tengo que multiplicar acá. Entonces, yo abro mi paréntesis, K, asterisco, y que es la variable de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, este es mi numerador. Entre. Sería la raya de la fracción. Abro paréntesis. Entonces, tengo que escribir esto. Bueno, aquí va un 1. Le resto. Entonces aquí, bueno, aquí tengo unos paréntesis de una vez. 1 más i. ¿Sí? Entonces lo que me falta es elevar la potencia. Pueden, o sea, sería doble asterisco a la menos n. Hay que ponerle el menos porque puede chocar este menos con la potencia en el código. Entonces puede generar un problema, un error. Y queda así. Entonces, K por I, este es el numerador, entre 1 menos el factor de actualización, que se escribe así. No sé si queda claro ahora. Ángel, ejecutaron el código. A ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Escribo 1000. Mi tasa de interés es... Bueno, yo aquí le estoy poniendo como número entero, pero realmente lo voy a poner decimal. Profe, creo que no se va a mostrar porque no hicimos el print. No, fíjate que hay un error. Profe, yo lo había hecho. Ese mismo error. Ajá. ¿Por qué es ese error? No se puede multiplicar la secuencia por un non y Un íntegro. no sé. Error de tipo. No se puede multiplicar Porque las variables una son... secuencia con una stringer. ¿Qué les expliqué el lunes? Estos inputs son guardados como strings. ¿Se acuerdan? Yo les dije, eso se guarda como strings, entonces hay que hacer coerción de datos. Habría que hacer una coerción de datos. Por eso es que yo pregunté aquí antes. ¿Faltaba algo? Sí. Aplicarle
una función de coerción de datos a las variables. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No es que terminara el código, quería era ver si corría el código. Sí, tranquilo, ahorita no hemos hecho el print de salida todavía. Entonces, vuelvo a escribir, vamos a poner monto, 1000, 3 y 30. 0 de acá. Bueno, funcionó. Por lo menos no me dio error. ¿Por qué? Porque ya en este punto estoy haciendo que todas las variables que le pedí al usuario se vuelvan números. Porque los inputs escriben en caracteres. Guardan como cadena de caracteres, como strings. ¿Entienden el asunto acá? ¿Por qué estas líneas? Y en mi caso un adicional, porque yo estoy pidiendo que me escriban aquí, se están pidiendo que esto se los escriban como porcentaje, y ustedes escriben 3%, 2 de una vez, entonces acá yo le voy a agregar dividir entre 100, para que se vuelva el porcentaje como tal, el número, el decimal. Porque ese es el que voy a usar para sacar la fórmula. ¿Dudas? Pregunten, esta hora es para practicar, para que ustedes hagan código. Ustedes mismos, pregunten, inventen ahí, me dio un error, tienen que aprovechar, porque la idea es reforzar lo que vimos el lunes. Practicando es que se aprende a programar, y estamos practicando. O todo en orden. Profe, una pregunta. Ajá. No, Ahí me no. da un error. En ese caso que la n está como una variable entera y la y la k como un número real, ¿no daría un error también? Al ser de distintos tipos. No, No habría que los ponerlo números todo. los números coercen. Fíjate, yo lo voy a volver a correr. Déjame ver. 1000, 3. Y me corre perfecto. No hay error. Claro, es que yo no estoy imprimiendo la salida, pero si quieren ver la salida, vamos a imprimirla de una vez para que la tengan, para que la vean. Pero es que porque yo estoy probando el código a ver si va bien. No es que estoy terminando. Entonces, cuando calculo acá, mira, me saca el valor de la cuota. Una cuota de $51. Ok, gracias. ¿Ves? No hay problema. ¿Por qué? Ajá, me preguntaron por ahí, ¿por qué íntegra? Porque la n va a ser entera siempre. Debería ser entera siempre. El número de periodos debería ser entero, no debería tener decimales. La tasa de interés puede tener y el monto de la vivienda puede tener también. Ajá. Ya, ¿por qué? Ya va, pero es que, claro, tú le estás pasando, Andrade está pasando uno que le dio error. Le estás pasando a la tasa de interés, la estás poniendo a la tasa de interés y estás pasando decimales, ¿ves? Entonces ahí le estás generando el problema con Inter. Y otra cosa, Sí, ya sí, también. No lo puedes escribir con coma, es con punto. Los decimales en Python es con punto, le pusiste la coma como decimal. Por eso es que también no te lo reconoció. ¿Viste? Ten cuidado con eso. Realmente fue ese el problema, porque lo ponías como entero y te iba a dar era 0. Ahora que ya te dio. Entonces vamos a terminar el código, ya está casi listo, ¿cierto? Lo que falta es imprimir, pero imprimir bien, no poner nada más el monto. Entonces,
sencillamente en esta parte, ustedes dicen, no sé, resultado, salida. Entonces ponen, yo por ejemplo voy a poner print un préstamo de K bajo una tasa y constará de una cantidad de pagos N y su cuota constante será de Q, por ejemplo. Entonces ejecuto. Indico el monto del préstamo, voy a poner $10,000. La tasa de interés va a ser de 12. Creo que estoy siendo muy pana. De 25. El número de pagos, bueno, me vas a pagar, vamos a poner 30 años, entonces serían 360 periodos. Entonces la cuota que me tienes que pagar es bastante alta. Ya va, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Ah, es que la tasa es muy alta. Claro, esta tasa es anual. Con razón, la pensión anual está muy cara. Vamos a escribir, o sea, ya está dando resultados. Entonces, digamos, voy a poner aquí 10,000 de nuevo. La tasa de interés la voy a poner mensual, 3%. 360 pagos. Y listo, la cuota es de $300, siendo la periodicidad que tengamos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver lo de la tasa Génesis. Escribiste mal. Ya va. ¿Dónde está la tasa? Input es con N. No estás escribiendo bien el comando. ¿Dudas? ¿Pudieron todos resolver? Sí, profe. No, bueno, si quieren. Me parece que queda como raro así. Tasa de interés. Yo creo que soy maniático. Tasa de interés. ¿Qué ibas a decir? Disculpa. No tienen que escribir todo como yo. O sea, esto lo estoy haciendo porque no me gusta cómo queda. J. Mensual. Chévere. Si quieren usan los mismos números que me dieron a mí, que estoy usando yo para comparar. 10,000, 6% y 360. Ok. Sí, tiene sentido el monto. Ajá, préstame, Antonio, muestra el código, que no veo el código. Ah, no, ya lo vi. Listo, sí, está bien. Está arriba lo que quería ver. Si quieren, usen los datos que yo usé y comparen. Creo que sería más fácil para todos verificar que su código está andando bien. Pero fíjense como un problema complejo
lo estamos resolviendo rápidamente en código, porque realmente la discusión ha sido que ustedes, los principales problemas que hemos tenido es la fórmula y que ustedes no podían correr el código por asuntos técnicos, ni siquiera era por el código. Fíjense que el código no es complejo realmente. ¿Sí? Fíjense que lo separé en 3 etapas. Estas 3 etapas realmente vienen de una teoría en informática que se llama la teoría de sistemas. Entonces tienen el proceso de captación. Ese proceso de captación manda un procesamiento, un proceso de procesamiento, y de ahí pasa a la salida del sistema. Entrada al sistema, procesamiento y salida del sistema. Es más o menos lo que definimos acá. Esas 3 etapas del código, del algoritmo. Es una forma de estructurar tu algoritmo, no es que siempre lo tienen que hacer de esta manera. No sé si hay dudas, comentarios sobre lo que vamos a montar. ¿Está quedando claro? ¿Están entendiendo cómo hacer el código? Si yo les digo, esta media hora que falta. Bueno, primero eso. ¿Quieren que extendamos la media hora que perdimos para trabajar el otro ejercicio? ¿O lo quieren llevar para su casa? O sea, o lo quieren tener en su casa, pues están en su casa. No sé, ustedes me dicen. Obviamente que es ventajoso que esté yo, principalmente porque les debo esa media hora y segundo porque conmigo pueden consultar todas las dudas. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. Porque entonces esta media hora lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio, pero yo no los voy a guiar así. O sea, el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes solitos. Yo les dejo la base teórica de qué es lo que hay que hacer y ustedes lo programan y me avisan. Me preguntan, pues, si tienen dudas en puntuales, ¿no? Pero la idea es que traten de hacer solos las cosas, o sea, que yo no les escriba acá. Y después lo escribimos juntos de nuevo y vemos. De todas maneras, el que viene es más fácil. No sé si pasamos ya a él. Si no me contesta nadie, asumo que sí, pasamos. Profe, una preguntita rápida. Ajá. Bueno, yo estoy Dime. entendiendo todo lo que se hace, pero no he podido hacerlo porque, bueno, Pipcham lo descargué, pero no lo he configurado. En Visual Studio escribí todo el código, pero no me deja abrir la consola de Windows, que es la que muestra el código como tal, la ejecución. Entonces, mientras los demás hacen ejercicio, o sea, pretendo que usted va a dar los datos, los demás lo hacen, a ver si me podía ayudar a configurar PyCharm. Ok. Verlo, Visual Studio. O sea, yo tengo tiempo sin usarlo. Vamos a ver qué. Deja, yo ahorita te oriento ahí. Vamos a dejarla, entonces, el ejercicio montado de una vez. ¿Les parece? Vamos a hablar de una vez de esto. El siguiente ejercicio es de una cartera de inversiones. Pues. Ajá. Es una cartera de inversión. Entonces, les dije que habían 3 activos financieros. ¿Sí? Esos activos generaron un rendimiento. Entonces, tenemos un rendimiento 1, un rendimiento 2 y un rendimiento 3. ¿Sí? Y cada activo en la cartera de inversiones tienen un peso. O sea, cuánto de tu capital estás dedicando al activo. Y la suma de esos pesos, ¿sí? Debería dar 1 para separar todo el capital. Y bueno, hay un capital inicial de inversión, ¿no? Entonces, les pregunto, o sea, les pedí que me dieran la ganancia, ¿no? Me dieran el rendimiento del portafolio y la ganancia sobre el capital. ¿Cuánto me quedó mi capital? Bueno, la ganancia sobre el capital realmente es la diferencia entre el inicial y el final, pero bueno, vamos a dejar que, sí, que me den eso, la ganancia sobre el capital. Ustedes pueden sacarlo. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento de un portafolio? Es una combinación lineal de los rendimientos por sus pesos. ¿Sí? Eso les va a dar el rendimiento de la cartera, del portafolio de inversión. Y
La ganancia sobre el capital es simplemente restar esto. Sí, eso sería el rendimiento o la ganancia sobre el capital. ¿Cuánto de forma absoluta estamos obteniendo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que calcular. Ya les di la fórmula. Hay que pedir unos datos y hay que imprimir eso. Entonces, si quieren, lo van haciendo. Vamos, y les pregunto, bueno, yo voy a estar acá, me preguntan, pero igualito lo revisamos en 15 minutos. Lo revisamos en 15 minutos a ver qué hicieron, a ver cómo va. Ajá, Luis. Si quieres me escribes por WhatsApp y revisamos, para no interrumpir acá a tus compañeros. Esa foto que voy a mandar aquí. Eso es. Sí, eso es Python. Esa es Python ejecutado en la consola de Windows. Profe, ¿me escucha? Dime. ¿Podría explicar otra vez la fórmula del segundo ejercicio? Que no pude prestar atención porque estaba terminando el código del primer ejercicio. Ajá. La segunda es Sí, la ganancia es. sobre el capital. Es el Ok, capital inicial multiplicado por el rendimiento del portafolio menos el capital inicial y te va a dar cuánto varió en forma absoluta. ok. Gracias. ¿Sí? Dale.
¿Cómo van, muchachos? Profe, si pudiera compartir el enunciado del ejercicio, que no lo encuentro y estoy un poco perdido. Concha. Tengo que buscar, yo lo tendría que abrir una conda. O sea, el enunciado del ejercicio, fíjate, o sea, te lo digo yo mismo, pero es que no lo tengo escrito así. Estás en el notebook. Es calcular, ¿sí? El rendimiento de un portafolio. O sea, le pides al usuario los datos, le vas a pedir los rendimientos y los pesos del activo, el capital inicial, ¿sí? Y le vas a calcular el rendimiento del portafolio y la ganancia sobre el capital. Ok, Es decir, calcular estas dos cosas. Y lo imprimes al final, todo de forma interactiva. Es decir, vas a seguir las 3 etapas que hablamos, las 3 que vimos ahorita. Captación de datos, procesamiento de datos e impresión de datos. ok. En ese orden. ¿Alguien más tiene dudas sobre lo que hay que montar o con algo que en particular? Un motor? Dale, pues. Ujú. Ah, mira, alguien en el grupo te hizo la segunda, Enrique, de imprimirte el enunciado. Vamos a ver, si quiere, voy a ir abriendo un nuevo file. Abrir un nuevo file y vamos a ya dejé. Vamos a tener las mismas etapas, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos la captación de datos? ¿Ah? ¿Alguien ya hizo esa parte? ¿Ya captó, pidió los datos? ¿O todavía están pensando esa parte o están esperando que yo escriba? Profe, yo, por ejemplo, estoy terminando de escribir la captación, pues. Ah, vale, pues. ¿Qué deberíamos pedir? Deberíamos pedir un capital, ¿no? Inicial. Entonces diría, yo voy aquí adelante. Indica el capital inicial de inversión. Entonces yo le voy a pedir K, input. Yo le pido
reduzca el rendimiento del activo 1. Entonces yo pongo R1 input. Estoy poniendo las comillas sin querer. Has hecho que no. Costumbre de... Sí, entonces sí yo pediría el capital inicial y el rendimiento y el peso del activo 1. ¿Están conmigo? Sí, profe, una pregunta. ¿No se puede copiar y pegar? Claro. Lo copia y pega y estamos listos. Ah, coño. Eso me dijeron. Lo que hago Claro, es pero cambiar. porque estás usando una computadora. No, pero Puedes pensé que copiar y no pegar. se podía. Porque no ibas a poder. No, por el programa, como primera vez que lo uso en verdad. Pero hubiese intentado copiar y pegar. No joda. Y ya estoy listo, ya terminé de escribir. Eso mismo, estaba escribiendo yo. O sea, Bueno, pero pero estabas practicando, eso no es malo. justamente cuando llegué al último, me pregunté, ¿qué coño? Esto no se puede copiar y pegar. No, pero está bien porque estabas practicando. O sea, ya no se te olvida cómo escribir la estructura del input, así que hiciste la plana. Sí, bueno, eso literal, no se me olvida. Ujú. Entonces ya tengo la captación de datos. ¿Ya avanzaron? Porque están muy callados todos. No sé si están entendiendo, si ya están calculando lo otro. Entonces aquí yo tengo que calcular dos cosas, ¿no? El rendimiento del portafolio y la Del ganancia capital. sobre el capital. El portafolio era R1, más A2, R2. Sí, entonces, el rendimiento del portafolio va a ser lo que había dicho en la fórmula de acá, ¿no? Del peso por su rendimiento. Y los voy sumando. Como siempre van a ser 3, pues tenemos que escribir 3 nada más. Ya la semana que viene veremos la opción de poder escribir tantos que era el usuario. Entonces, el capital, ¿cómo va a ser? El capital va a ser el capital por 1 más RP menos. Otra opción es que podrían haber escrito K por 1 más menos 1, no. Entonces, esta, ¿no? K por RP directamente. Es decir, pueden haber escrito K por RP y ya.
por último queda la impresión de datos. ¿Cómo van? ¿Entienden? ¿Han entendido? ¿Han tratado de hacer las cosas? Y simplemente Profe, escriben no, unas no, sencillas. aló, ¿Ah? no hay que pasarlo, o sea, las variables no hay que transformarlas a float. Exactamente. Exactamente, no, pero es que yo estoy haciendo y voy resolviendo y ustedes me van diciendo. Ya, ese era Ah, el siguiente punto. Ahí yo estaba preguntando si todo estaba bien. Por supuesto, hay que transformarlo. Perfecto. Entonces, aquí hay que usar float. La cuestión es que ya, yo no voy a escribir ese poco de float de arriba, lo voy a escribir directamente acá. Es igual, o sea, para que vean dos formas de hacerlo. Yo escribo esto acá. Todo esto es float, todo esto es decimal. Sí, aquí va esto también. Float. Y float aquí. RP no necesita aplicarle la coerción porque RP ya se calcula como número. Ajá. eh, aquí hay para darle control Z, algo así estilo. Que se me borra todo. ¿Cómo? Aquí se puede dar control Z para regresar. Sí. Sí, puedes usar control Z. Ah, sí, sí. Todo bien. Yo puedo regresar, mira lo que estaba haciendo. Para imprimir entonces. Print. Se me dio en internet, disculpe. Ajá. Entonces ya escribí aquí la impresión y estoy. Y yo creo que escribí un millón. Entonces, el rendimiento del activo 1, digamos que me dio un rendimiento de, no sé, de 1%. Y él pesa 30% de la cartera. Y el otro, concha, me puse a escribir la cuestión mal, ya. Puse una coma sin querer. Sería de nuevo.
fuera 1000. Y 0.01. Peso del activo 0.30. Son 30 y 0.40. Listo, el rendimiento fue del 1% y la ganancia absoluta fue de $10, $11. Entonces, eso es una calculadora para un portafolio de 3 activos. Ya van, entiendo lo del Andrade, lo del portafolio 1, 3. Son 3 portafolios. Y vas a tener 3 activos. Cada activo viene con su rendimiento. Y sacas el rendimiento de la cartera de esos activos. Y pedías el capital también inicial. Creo que hiciste otra cosa. Sí, hiciste otra cosa. Ok, ok. Los demás revisaron, pudieron resolver, imprimir. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? ¿Pudieron terminar, avanzar o requieren ya llevarse eso para su casa y revisarlo? O sea, la idea es que me lo compartan más tardar el lunes. Los 2 códigos arregladitos y lo mandan para revisarlos. Y cualquier cosa, si hay alguno que tengo que darle un comentario, le escribo. Pues. Profesor, yo ahorita lo acabo de correr y me dio un error. Ya le voy a pasar foto. Ajá. Vale, por favor, a ver. Ok.
Ah, Merlin. Lo que pasa es que no pediste el R3. Solo estás pidiendo hasta R2. Ese es el error. Falta un input. Ah, ya me di cuenta, es que al tercero le puse también R2. Ah, vale. Entonces lo corriges y ya debería estar de dar bien la calculadora. Fíjense que al final estos ejercicios que pueden parecer tediosos, porque es una cuestión que ustedes vieron en clase, que sí, el préstamo o la cartera de inversiones. Estas son cosas que les pueden, que si se van a esas áreas profesionales como economistas, son cosas que van a tener que estar calculando constantemente. Si se van para finanzas, una casa de bolsa, un banco. Que normalmente lo van a ver en Excel, pero pueden resolverlo con Python sin problema y hacer ejercicios más complejos. Que iremos subiendo el nivel de complejidad de los ejercicios a la medida que vamos viendo nuevas herramientas. Y van a ver cómo nos diferenciamos de, por ejemplo, herramientas como Excel usando Python. Hasta ahora, esto lo resuelve Excel también. Profe, una pregunta. Imagino Ajá. que habrá ejercicios súper más complejos que son los que diferencian a Python de Excel. Y más adelante en el curso nos va a explicar cómo llevar esto a una página web o a crear una simple aplicación o un archivo como las encuestas de Google que te reflejen la información y no No, se ve mira, así en eso código como... se va de los alcances del curso como tal. Yo les estoy dando la parte más básica, porque ya lo que tú me estás diciendo es otra cosa. Es enfocarte a usar Python en otros asuntos. Yo podría al final del curso enseñarles a escribir un archivo de data para que ustedes puedan procesar lo que procesaron, montarlo en Excel. Podríamos hacerlo. Pero de ahí hay una aplicación web o hacer una aplicación de escritorio, eso ya eso sería otro curso, eso es otro asunto, son otras herramientas. Hasta ahora en este curso te estoy enseñando las bases del pensamiento informático y las bases de Python como tal. Vamos a ver bastante, hay bastantes cosas que van a aprender acá y les van a ser de utilidad, y el último módulo les va a permitir tener herramientas básicas para procesar datos. ¿Sí? Es lo más importante. De ahí ustedes ya salen, pues, a ver qué es lo que cómo van a resolver con el código. Ok. Lo otro es más complejo, lo que estás diciendo. Un poco más complejo. No sé si tienen más dudas para ir concluyendo la sesión. Y bueno, si quedan dudas pueden escribirme sin problema para que termine su código. De todas maneras, no, le dedicamos bastante tiempo. O sea, que creo que menos que están terminando, corrigiendo algún error que tengan. Profesor, Entonces, de una duda. ajá. Yo usé otro programa, pero descargué otra vez el PyChart y todavía me sale error, pues. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ha hecho de nuevo? No entendí. ¿El error de qué? Sabes que tenía un error con PyChart y usé Spider, pero Ajá. lo descargué otra vez y me sale el mismo error de que no me corre el código. Es que es cuando lo abres que estás cometiendo un error, estás borrando el intérprete o no tienes instalado Python. Pero es que tú instalaste Python solo, Sí. primero.
instalé Python y después Anaconda y... Ok. Entonces, revisa. Es que cuando lo abres por primera vez, te da las opciones para crear el ambiente y todo eso, cuando creas el proyecto. Lo que no entiendo es por qué no te estás guardando eso. Profe, yo le puedo explicar, porque a mí me pasó lo mismo. Ajá. Lo que yo hice fue, ¿sabes? Cuando abres, a ti te manda a descargarlo, pero no necesariamente lo tienes que descargar, porque si ya tienes Anaconda, abajo a la derecha te sale el intérprete, ¿verdad? Entonces tú le das ahí y le das a agregar y te va a salir el de Anaconda. Entonces lo agregas y ya. Fue lo que yo hice. Ok. Ya. Gracias. No sé si el comentario del compañero te sirvió, lo vuelves a instalar, me escribes cualquier cosa. Sí, sí, me funcionó. Probamos. Sí, ok. Bueno, si no hay más dudas, y necesitan, o si ya terminaron el código, o si necesitan terminar, igualito me lo comparten por correo el archivo .py. Sí, entonces, bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Porque ya está bastante tarde también. Profe, una última preguntita. Ajá. ¿Cómo hago para guardar el archivo? Para que se quede guardado. O sea, si yo cierro Bueno, Python siempre guarda. Ok, se queda guardado automáticamente. Está guardado automáticamente. Si tú quieres, le das a File acá y le das a guardar todo para asegurarte que se guarda todo. Y si quieres guardarlo en otro sitio, le recomendaría hacer esto, Save As, por si acaso se guarda en un sitio que ustedes no pueden conseguir. Save As y lo guardas en donde lo puedas conseguir el script, el código. Ok, ok. ¿Sí? Muchas gracias. Y ya. Cuando abran Python, tranquilo. Cuando abran Python, les va a abrir de nuevo el código en el que quedaron. Así que no se mortifiquen, él les guarda todo. Ok, gracias, profe. Buenas noches. Vale, pues entonces tengan buenas noches, muchachos. Y feliz semana. Nos vemos el lunes que viene. Vale. Buenas noches, profe. Dale. Chao, ya voy a cerrar la sesión.